Me llamo Dana Fletcher. Tengo 38 años. Y el domingo pasado, mi hermana me empujó de la silla durante la cena familiar. No lo hizo en privado ni con discreción. Lo hizo enfrente de nuestra mamá, de mi tía Ruth y de dos amigas suyas. Ahí mismo, en el comedor de una casa que yo llevaba pagando cada mes desde hacía 5 años. Caí contra el suelo frío, el golpe resonó en las losetas, y toda la mesa soltó una risa. No fue exactamente cruel, pero sí esa risa incómoda que la gente usa cuando ya decidió que alguien no importa. Levanté la mirada desde el piso helado que mi papá había colocado con sus propias manos 20 años atrás. Sentí el frío atravesarme la espalda, pero aún así sonreí, tranquila, como si nada. Disfruten la cena, dije con voz firme. Es la última que van a tener gratis. Me puse de pie despacio, sacudí mi ropa y saqué el teléfono. Un solo toque. Nada más. Para la mañana siguiente tenía 73 llamadas perdidas, mensajes acumulándose sin parar. Antes de contarte qué fue lo que hizo ese toque, tómate un momento para dar like, suscribirte y dejar en los comentarios desde donde escuchas y qué hora es allá. Siempre me da curiosidad saber desde qué lugar del mundo me están oyendo. Ahora déjame llevarte 5 años atrás, a la semana en que firmé mi nombre en una hipoteca que en realidad no era mía. Mi papá murió un miércoles de octubre. Un infarto, a los 62 años, a medio cortar el césped del patio trasero. Cuando llegó la ambulancia, la podadora seguía encendida, como si no entendiera que él ya no estaba. Dejó a su esposa, a 2 hijas, una casa estilo rancho con un porche amplio que rodeaba toda la fachada, y una deuda hipotecaria con $187,000 pendientes. Mi mamá, Lorraine, tenía 61 años. Recibía un pequeño ingreso del Seguro Social y trabajaba medio turno saludando clientes en una tienda de home goods 3 mañanas a la semana. Cuando el banco revisó su solicitud para refinanciar el préstamo, ni siquiera se molestaron en hacer una contraoferta. Simplemente no calificaba. Mi hermana Carla, 4 años mayor que yo, estaba en medio de un divorcio que ya había destruido su crédito, así que tampoco era opción. Eso me dejaba a mí. Tenía 33 años, trabajaba como asistente en el juzgado del condado. Un ingreso estable, sin deudas, y un puntaje crediticio de 738. No eran números impresionantes, pero sí limpios, confiables, el tipo de perfil que a los prestamistas les da tranquilidad. Así que un martes por la tarde manejé hasta una oficina pequeña en King Street, un lugar con olor a café frío en vasos desechables y a alfombra recién limpiada. Me senté junto a mi mamá. Ella sostenía un pañuelo arrugado en una mano y un bolígrafo en la otra. Tomé mi propia pluma, una barata que raspaba el papel como si quisiera advertirme algo. Aún así firmé como codeudora. Mi mamá apretó mi mano con tanta fuerza que dejó marca. No sé qué haría sin ti, Dana, me dijo con los ojos rojos e hinchados. Vamos a dividir los pagos, te lo prometo. Y yo le creí. No porque fuera ingenua. Había pasado años viendo a familias hacer promesas dentro de salas de juicio y romperlas en estacionamientos vacíos. Le creí porque era mi madre, porque acabábamos de perder a mi papá, y porque su voz temblaba de una forma que parecía sincera. El pago mensual era de $3,800. Se suponía que mi mamá cubriría la mitad. Durante los primeros 3 meses sí mandó su parte. Después empezó a retrasarse, luego pagaba un mes sí y otro no, después cada 3 meses, hasta que dejó de hacerlo por completo. Yo nunca dejé de pagar. 5 años después, había invertido $228,000 en una casa en la que ni siquiera vivía. No había hecho cuentas hasta hace poco, y ojalá lo hubiera hecho antes. Con el tiempo entendí lo que mi mamá quiso decir con no sé qué haría sin ti. Lo decía en serio, de forma literal. Un año después de firmar la hipoteca, el divorcio de mi hermana se finalizó. Neil Briggs se quedó con el departamento, el Audi y la custodia compartida de su hija. Carla solo recuperó su apellido de soltera y 3 maletas llenas de cosas. Se mudó a la casa un sábado. Lo recuerdo claramente porque fui a dejarle a mi mamá su medicina para la presión y encontré el porche cubierto de cajas de cartón. Cinta adhesiva colgando por todas partes, pegada al barandal como si fueran serpentinas de una fiesta abandonada.
Es temporal, me dijo Carla en el pasillo, con un perfume tan fuerte que casi podía saborearlo, dulce pero invasivo, quedándose en el aire durante días. Solo en lo que resuelvo mi siguiente paso. Pero su siguiente paso llegó muy rápido. En una semana ya había movido todos los muebles de la sala, se había adueñado de un estante completo en el baño principal y comenzó a invitar amigas a tomar vino los jueves por la noche. En un mes, ya organizaba el menú semanal y le decía a mi mamá que comprar en el supermercado, como si fuera la dueña del lugar. Yo saqué el tema con cuidado, buscando no provocar otra discusión. Tal vez Carla podría aportarse a unos cientos de dólares al mes para la hipoteca, ya que vive ahí. Mi mamá me miró como si yo hubiera sugerido vender al perro de la familia. Su expresión cambió de inmediato, dura, casi ofendida. Tu hermana está pasando por el momento más difícil de su vida, Dana. Ni se te ocurra empeorarlo. En la sala, Carla estaba viendo la tele, con el volumen lo suficientemente alto como para fingir que no escuchaba, pero lo bastante bajo para enterarse de todo. Oyó cada palabra. No salió. No hizo falta. Nuestra madre ya había hablado por ella, como siempre. Esa noche manejé de regreso a mi pequeño departamento tipo estudio, de unos 45 metros cuadrados, en el tercer piso de un edificio viejo con un elevador que funcionaba cuando quería, casi siempre descompuesto. Subí las escaleras con las piernas cansadas, abrí la puerta y me recibió el silencio. Me senté en la cama, que también era mi sala, mi comedor y a veces hasta mi escritorio, y transferí los $3,800 al banco. Igual que el mes pasado. Igual que todos los meses. Aportación de Carla ese mes, 0. Aportación de Lorraine, también 0. Unas 3 semanas después, pasé sin avisar para recoger un abrigo de invierno que había dejado en el closet del pasillo. Cuando entré, noté algo distinto de inmediato. La casa ya no se sentía como antes. Mi antiguo cuarto, ese donde hacía tarea, pegaba pósters en las paredes y lloré mi primer corazón roto, tenía una manija nueva en la puerta. Carla se había mudado ahí. Closet más grande, dijo con naturalidad. Mejor luz. Ni siquiera preguntó. Eso fue hace 4 años. Nunca se fue. Y la palabra temporal desapareció como si nunca hubiera existido. Déjame explicarte cómo se ve pagar $3,800 al mes cuando ganas $48,000 al año. Se ve como vivir en un estudio con una ventana que da a un estacionamiento gris, donde lo único que cambia es que carro está ocupado. Se ve como manejar un sedán viejo del 2011 con la luz de check engine prendida todo el tiempo, una lucecita que aprendes a ignorar porque no hay dinero para arreglarla. Se ve como empacar comida en los mismos 3 recipientes de plástico de lunes a viernes. Arroz, frijoles y las verduras más baratas del supermercado. Se ve como dejar de ir por café, no por disciplina, sino porque simplemente no alcanza. Después de impuestos, yo recibía unos $3,200 al mes. La hipoteca era de $3,800. Las cuentas no cuadraban. Así que conseguí un trabajo extra capturando datos, 3 noches a la semana, en una oficina sin ventanas en el 4º piso de una aseguradora en el centro. Luces fluorescentes que zumbaban todo el tiempo, un sonido bajo pero constante que terminaba metiéndose en la cabeza. Un teclado pegajoso, viejo, que nadie había limpiado jamás. Tecleaba reclamos de 7 a 11, regresaba a casa, dormía unas pocas horas y ponía la alarma a las 6 para empezar otra vez. Mi compañera, Margot Webb, se dio cuenta antes que nadie. Margot era asistente legal en el juzgado, tenía 41 años, mandíbula firme y una forma de hablar directa que podía callar a cualquiera con solo levantar una ceja. Se sentaba 2 escritorios más allá y llevaba años viéndome llegar con la misma bolsa de comida. Un jueves, dejó un café en mi escritorio sin decir nada al principio. «Nunca compras café», comentó después. Le respondí que prefería lo que hacía en casa. «Tú tomas agua caliente con la misma bolsita de té usada, Dana». «Yo te he visto». No contesté. «¿Cuánto pagas?», preguntó sin rodeos. Y porque era Margot, porque lo dijo sin lástima ni drama, como si preguntara la hora, le respondí. 3,800 al mes por la casa. Se quedó mirándome en silencio.
Estás pagando casi $4,000 por una casa en la que ni siquiera vives. Es la casa de mi mamá, dije, aunque sonó más débil de lo que esperaba. Margot tomó un sorbo de su café, lo dejó en el escritorio y no dijo nada más. No me abrazó. No me dio consejos. Solo se quedó con esa información, como cuando escuchas un veredicto que ya sabías que venía. Ese silencio pesó más que cualquier discurso. Esa noche comí mi arroz con frijoles mirando la pared, tratando de recordar cuándo fue la última vez que alguien me miró como si yo mereciera algo mejor. Cada familia tiene sus rutinas. La nuestra era la cena de los domingos. Todas las semanas manejaba 35 minutos desde mi departamento hasta la casa de mi mamá. La casa de mi papá, en realidad, aunque ya nadie la llamaba así. Yo llevaba lo que Carla me asignaba. Casi siempre bebidas, a veces servilletas, una vez hasta una bolsa de hielo. Siempre lo más barato de la lista. Nunca cuestionaba nada. Debería haberlo hecho. La forma en que nos sentábamos decía todo. Carla ocupaba la cabecera, la silla de mi papá, la que tenía descansabrazos y un respaldo un poco más alto. La tomó el primer domingo después de mudarse y nadie dijo nada. Mi mamá se sentaba a su derecha, lo suficientemente cerca para pasarle los platos sin esfuerzo. Yo me sentaba hasta el otro extremo, cerca de la puerta de la cocina, donde el aire frío se colaba por las rendijas viejas y me helaba los tobillos durante el invierno. Toda la conversación giraba alrededor de Carla, como si fuera el centro de todo. Carla ha estado viendo ofertas de trabajo, decía mi mamá con tono orgulloso. Ni siquiera había abierto una laptop en semanas. Carla necesita tiempo para sanar, repetía mi mamá con ese tono suave que ya conocía bien. 4 años sanando, y contando. Carla hizo este guiso tan rico, decía orgullosa. El platillo venía de una caja, pero nadie lo mencionaba. Yo escuchaba, masticaba despacio y sonreía cuando tocaba, como si todo fuera normal. Un domingo de marzo mencioné el techo. Una parte, justo encima del cuarto de atrás, ya tenía filtraciones. Había visto la mancha en el techo cuando fui al baño, una sombra oscura que crecía poco a poco. Un contratista al que llamé me dio un presupuesto de $4,200. Tal vez deberíamos ver cómo vamos a pagar eso, dije con calma. Carla ni levantó la mirada de su plato. Eso te toca a ti. Mi mamá asintió de inmediato, como si el tema quedara resuelto. Caso cerrado. Mi responsabilidad. Otros $4,200 encima de los $3,800 mensuales. De la misma persona que comía arroz con frijoles casi todas las noches. Mi responsabilidad. Me levanté diciendo que iba a lavar mi plato. En la cocina, mientras abría el grifo, vi el estado de cuenta de la tarjeta de mi mamá pegado en el refrigerador con un imán. No estaba buscando nada, simplemente estaba ahí, al lado de un cupón de detergente. 3 cargos de la misma tienda de ropa en línea. Todos recientes. Todos a nombre de Carla. Lavé mi plato, lo sequé con cuidado, lo guardé en su lugar y me fui sin decir nada. El martes siguiente pagué la reparación del techo. Nadie dio las gracias. Nadie comentó nada. Fue como si el dinero simplemente apareciera por arte de magia. Cumplí 38 años un jueves. No era una fecha especial, nada redondo, nada que obligara a nadie a hacer fiesta, pero normalmente la gente se acuerda. Esa mañana mi teléfono no sonó. Ni una llamada de mi mamá, ni un mensaje de Carla. Al mediodía lo revisé 2 veces, luego lo volteé boca abajo en el escritorio y fingí que no importaba. A las 2:15, Margot llegó con un pequeño pastelito de una panadería de la calle Broad. Era de chocolate, con una velita en forma de número 8. No tenían 3, dijo encogiéndose de hombros. Así que hoy cumples 8 años. Felicidades por segundo de primaria. Me reí, de verdad me reí, algo que no hacía desde hacía semanas. Después fui al baño, cerré la puerta del cubículo y lloré unos minutos con el secador de manos encendido para que nadie escuchara. Esa misma semana, Carla subió fotos a Instagram. Un montón de imágenes de una noche con amigas en la casa. Como 15 personas, luces colgadas en el porche, la vajilla buena de mi mamá,
Esa con borde azul que solo se usaba en días especiales, copas de vino por todas partes. Carla aparecía en el centro de cada foto, sonriente, brillante, como si todo girara alrededor de ella. Yo estaba sentada en mi carro afuera de mi edificio, ya tarde en la noche. La lluvia caía sobre el parabrisas en líneas torcidas. Una luz anaranjada de la calle pintaba todo de un color opaco, casi oxidado. Fui pasando cada imagen con el dedo. 15 personas en una casa que yo mantenía con la mitad de mi sueldo. Una reunión a la que ni siquiera me invitaron. En la semana de mi cumpleaños, nadie se acordó. Y por primera vez en 5 años, el pensamiento llegó claro, completo, imposible de ignorar. ¿Qué pasaría si simplemente dejara de pagar? Me quedé con esa idea, como quien sostiene un fósforo encendido, sabiendo que puede quemar todo. Pero yo conocía los números. Mi nombre estaba en esa hipoteca. Si dejaba de pagar, el banco no llamaría a Carla. Me llamarían a mí. Mi crédito se desplomaría. Cualquier posibilidad de tener una casa propia, que ya parecía lejana, desaparecería por completo. Estaba atrapada. La cofirma era como un candado, y la llave estaba del otro lado de la puerta. A las 2 de la mañana abrí la laptop y escribí 4 palabras en el buscador: leyes sobre cofirmantes de hipoteca. Los resultados eran densos, llenos de términos legales, casos, estatutos. Pero en el tercer artículo encontré una frase que me llamó la atención: gravamen equitativo. No sabía exactamente qué significaba, pero la copié en mis notas y cerré la computadora. El fósforo seguía ardiendo. Durante las siguientes 2 semanas, dediqué cada descanso del almuerzo a leer sobre leyes hipotecarias. No de forma ligera, sino con método, como revisaba expedientes en el juzgado. Marcador en mano, base de datos legal abierta, un cuaderno amarillo llenándose de términos que comparaba con las leyes de propiedad del Estado. Esto fue lo que entendí: un cofirmante que paga el total de una hipoteca durante un periodo prolongado podría tener derecho a reclamar un gravamen equitativo sobre la propiedad. Eso significaba que la ley podría reconocer que yo había ganado una parte de esa casa, no porque mi nombre estuviera en una escritura, sino por 5 años de pagos que nadie más hizo. También aprendí sobre algo llamado acciones de partición. Si alguien con derechos sobre una propiedad quiere salir, puede pedirle a un juez que ordene la venta y reparta el dinero. No es bonito. No es rápido. Pero es completamente legal. El elevador del juzgado sonó detrás de mí mientras leía. Los pasillos olían a papel viejo, cera para pisos y comida recalentada que alguien había traído en un tupper. Todo se sentía normal por fuera, pero por dentro algo se estaba acomodando de otra forma. Una tarde, Margot me encontró con 2 pestañas abiertas de leyes de propiedad junto al sistema de programación de casos. «¿Estás leyendo leyes hipotecarias en tu hora de comida?», dijo, sin tono de sorpresa, solo observando. «Así empieza», añadió mientras se recargaba en el archivero. «Primero es curiosidad, luego haces llamadas, y después recuperas tu vida». No respondí. «Dana, ¿cuánto tiempo llevo conociéndote?» 2 años y medio, me contestó ella misma. 2 años y medio viendo lo mismo, la misma comida, el mismo coche, los mismos 3 sacos, y cada mes, $3,800 saliendo de tu cuenta. Yendo a una casa donde tu hermana organiza reuniones a las que ni te invitan. Apagué la pantalla sin decir nada. Esa noche hice algo que debía haber hecho mucho antes. Abrí la app del banco y empecé a revisar mes por mes, pago por pago. 60 transferencias idénticas. 60 veces enviando el mismo monto. Tomé capturas de cada una y las guardé en una carpeta en la computadora. Primero la llamé pagos de la casa, luego solo pagos, y después de pensarlo un rato, la renombré como evidencia. $228,000. Me quedé viendo ese número durante varios minutos. Era más dinero del que había tenido junto en toda mi vida, y no había ni un centavo en mi cuenta personal. El siguiente domingo, Carla llevó a una invitada a la cena. Se llamaba Diane. Nueva amiga, según dijo. Trabajaba en bienes raíces, uñas perfectamente arregladas, de esas que seguro cuestan más que mi presupuesto semanal de comida. Se sentó junto a Carla y se reía en los momentos exactos,
como si ya conociera el guión. Carla hizo las presentaciones como si fuera anfitriona de un evento formal. Esta es mamá, dijo, es el corazón de la casa. Lorraine se sonrojó. Y esta es mi hermana menor, Dana. Trabaja en la corte archivando papeles. No archivaba papeles. Coordinaba agendas de 3 jueces, organizaba audiencias entre departamentos y procesaba documentos legales que Carla ni siquiera sabría pronunciar. Pero corregirla requería energía, y yo estaba guardando la mía para algo más importante. ¿Y te gusta tu trabajo?, preguntó Diane con una sonrisa educada, de esas que se usan cuando no sabes qué decir. Abrí la boca para responder, pero Carla se adelantó. No tiene muchas opciones, dijo mientras se servía más vino. Algunas personas nacen para roles de apoyo. Lo dijo con total naturalidad, como si fuera un hecho incuestionable. La botella sobre la mesa costaba unos $30. Esa mesa existía gracias a mis pagos mensuales. Mi mano se quedó quieta sosteniendo el tenedor. Lorraine soltó una risa pequeña, nerviosa, intentando suavizar el momento. No corrigió a Carla. Ni siquiera me miró. Solo alcanzó la canasta de pan. Diane me lanzó una mirada rápida, incómoda, como cuando alguien se da cuenta de que entró sin querer en una discusión ajena. No dijo nada durante la cena. Yo seguí comiendo despacio, sin saborear nada. Observé a Carla dominando la conversación en la silla de mi padre, en su lugar, en su casa, y pensé, ella realmente cree lo que está diciendo. No está actuando. De verdad decidió que vale más que yo. Después de cenar, estaba enjuagando platos cuando Diane se acercó al fregadero. Por lo que vale, dijo en voz baja, tu trabajo suena interesante. Secó un plato, lo dejó en la pila y regresó a la sala. Un gesto pequeño de alguien que ni me conocía. No debería haber significado tanto, pero lo hizo. Me quedé sentada en el carro unos 20 minutos antes de arrancar. No estaba llorando. Estaba haciendo cuentas. Calculando cuántas botellas de vino como las de Carla podía comprar con mi pago mensual. La respuesta era 126. 126 botellas. Casi me dio risa, pero se quedó atorada en la garganta. Lo que pasó después cambió todo. Y pasó por accidente. Un martes de abril, a media mañana, pasé por la casa para dejarle a mi mamá su medicamento de la tiroides. La farmacia quedaba cerca del juzgado, así que le ahorraba el viaje. Lorraine no estaba, tenía cita con el doctor. El carro de Carla sí estaba en la entrada, pero la casa se sentía vacía, demasiado silenciosa. Solo se escuchaba música muy bajita arriba, como un eco lejano. Dejé la bolsa con las pastillas en la encimera de la cocina y ya me iba cuando vi un sobre junto al frutero. Era una confirmación impresa de Venmo, de esas que mandan cuando pides registros físicos. Estaba a nombre de Carla Fletcher Briggs. No le habría prestado atención, pero la cantidad se alcanzaba a ver en la ventanita transparente. $600. También se veía la nota del envío, renta de marzo. T. Ramos. Me quedé inmóvil. Renta de marzo. Caminé hacia el pasillo. La puerta de mi antiguo cuarto, el que Carla había tomado años atrás, tenía ahora un cerrojo nuevo. No lo había notado antes porque casi no pasaba por ahí. Era de esos baratos, dorados, recién puestos. Y en el piso, afuera de la puerta, había unas botas de trabajo de hombre, grandes, usadas. No eran de Carla. Estaba rentando mi cuarto. En la casa que yo mantenía con $3,800 al mes. Ella estaba cobrando 600 y quedándose con todo. Me quedé parada en ese pasillo respirando un aroma artificial a lavanda, muy distinto al olor que recordaba de ese espacio cuando era mío. Ya no quedaba nada de mi vida ahí, solo un cuarto convertido en negocio. Mis manos temblaban, pero no de tristeza. Era otra cosa. Más fría. Más clara. Saqué el teléfono. Enfoqué el sobre y tomé una foto. Luego otra. Después varias más. El cerrojo, las botas, el documento de cerca. Revisé cada imagen con cuidado,
Ajusté el ángulo para evitar reflejos y repetí la toma que salió borrosa. Como si estuviera recolectando pruebas, porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Guardé el celular, dejé el medicamento donde estaba y salí. La puerta mosquitera se cerró detrás de mí con un golpe seco. 600 al mes por un cuarto dentro de una casa que yo sostenía. Me subí al carro y regresé al trabajo sin ganas de comer. Al día siguiente se lo conté a Margot. Nos sentamos en una banca de hierro en el patio pequeño detrás del juzgado. Había una fuente vieja que ya no funcionaba y un pájaro que cantaba sin parar desde un árbol cercano, como si fuera dueño del lugar. Le enseñé las fotos. Ella sostuvo mi teléfono con el brazo extendido, pasando cada imagen lentamente. Necesitaba lentes para leer, pero nunca lo admitía. Pasaron varios segundos sin que dijera nada. El canto del pájaro llenaba el silencio. Finalmente me devolvió el celular. «Está rentando tu cuarto», dijo con voz firme. «En tu casa. Y se queda con el dinero». «Técnicamente es la casa de mi mamá», respondí, aunque ya no sonaba convincente ni para mí. «Has puesto $228,000 ahí. Más que tu mamá desde que murió tu papá. Más que Carla en toda su vida». Hizo una pausa. «Esto ya no es sobre familia, Dana. Alguien te está robando». La palabra robando se quedó entre nosotras como algo pesado. Durante años lo llamé ayuda, responsabilidad, sacrificio. Margot lo resumió en una sola idea, directa y sin adornos. Metió la mano en su bolsa y sacó una tarjeta. Papel grueso, letras en relieve, sin decoración innecesaria. Patricia Holloway, abogada, especializada en bienes raíces y propiedades familiares. «La he traído conmigo por 3 meses», dijo. «Esperando a que estuvieras lista». «¿3 meses?» Pregunté sorprendida. «¿Crees que te he visto comer lo mismo durante años sin investigar?» Dejó la tarjeta entre nosotras en la banca. «Llámala esta semana». «No el próximo mes. Esta semana». Tomé la tarjeta. Estaba tibia por haber estado guardada. Pasé el dedo por las letras marcadas y la guardé en mi bolsillo. «Lo voy a pensar», dije. «¿La vas a llamar?», respondió sin dudar. El sol del mediodía caía fuerte sobre la banca, iluminando todo demás, como si la escena estuviera sobreexpuesta. Margot no me abrazó. No hacía falta. No me dio un discurso. No levantó la voz ni trató de convencerme con palabras bonitas. Solo se quedó ahí, firme, como una columna del juzgado, esperando a que yo dejara de fingir que tenía opciones. Llamé a Patricia Holloway el lunes siguiente. No porque Margot me presionara, de hecho no volvió a mencionar el tema. Llamé porque el domingo por la noche, Carla escribió en el grupo familiar: «Estoy pensando en pintar la sala, ¿qué color creen que quedaría mejor?». Mi mamá respondió con 3 corazones. Yo no respondí nada. En lugar de eso, marqué el número. Aún así decidí intentarlo una vez más antes de meter abogados. Llámalo terquedad. Llámalo esperanza. Llámalo esa parte de mí que todavía quería creer que mi mamá elegiría lo justo si alguien le explicaba todo claramente. Cena de domingo. Carne al horno, de la que llena la casa con olor a cebolla y especias desde temprano. Esperé a que todos tuvieran comida en el plato. Entonces dejé el tenedor sobre la mesa. Estaba pensando, dije con voz tranquila, que deberíamos hablar de los gastos de la casa. Tal vez encontrar una forma más equilibrada de dividirlos. Hubo unos segundos de silencio. El reloj viejo que mi papá había colgado en la pared hacía décadas se escuchaba más fuerte que nunca. Carla fue la primera en hablar. ¿En serio vas a sacar el tema del dinero en la cena del domingo? No es solo dinero, respondí. Es cuestión de equilibrio. ¿Equilibrio?, repitió, dejando su copa sobre la mesa. Yo cocino, limpio, cuido a mamá. Tú solo mandas dinero desde tu departamento. Esos pagos mantienen esta casa en pie, contesté sin levantar la voz. Carla, empezó mi mamá, llevándose la mano al pecho. Ahí venía, pensé. La escena. Dana, dijo Lorraine con voz temblorosa,
perfectamente medida. Tu padre estaría muy decepcionado. La familia no se trata de contar cada peso. No son unos pesos, mamá. Son $3,800 cada mes. El reloj seguía marcando el tiempo. Carla se inclinó hacia adelante. ¿Y todo lo que hago aquí? Un cuidador de tiempo completo cuesta 50,000 al año. Lo busqué. No había buscado nada. Lo supe al instante, como cuando alguien improvisa en un testimonio. Los números demasiado redondos, demasiado convenientes. 50,000. Sonaba ensayado. Podrías aportarse a un poco, empecé a decir. Mi mamá comenzó a llorar. Lágrimas, pañuelo, respiración entrecortada. Todo el ritual. ¿Por qué quieres destruir a esta familia? Dijo entre sollozos. Tu padre construyó esto y tú quieres tirarlo. Carla tomó su mano, apretándola con suavidad. Un frente unido. Tal vez no planeado, pero perfeccionado con los años. Las miré a las dos, sentadas lado a lado, secándose lágrimas que nunca habían sentido el peso de una transferencia de $3,800. Tomé mi tenedor otra vez. Comí 3 bocados más sin sabor. Lavé mi plato. Me fui. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, llamé a Patricia Joyoway y pregunté, ¿qué tan pronto puedo ir? Su oficina estaba en el segundo piso de un edificio angosto en el centro, entre una sastrería y una oficina de contabilidad. La sala de espera tenía 2 sillones de cuero viejos y una ventana que daba a la torre de una iglesia cercana. Patricia tenía unos 55 años, cabello plateado, mirada directa. No llevaba joyas, solo un reloj. No hacía plática innecesaria. Me cayó bien al instante. Le entregué la carpeta que había preparado, 5 años de estados de cuenta, el contrato de cofirma, documentos de la propiedad y las fotos del cuarto rentado. Se puso los lentes y revisó todo con calma. Su pluma, elegante y pesada, subrayó algunas partes y marcó otras. Has pagado el 100% de la hipoteca durante 5 años, dijo. No era pregunta. Sí. No vives en la casa. No, y tu hermana ha estado cobrando renta sin tu consentimiento. Así es. Se quitó los lentes y me miró directo. Señora Fletcher, tienes un caso sólido. La ley reconoce este tipo de situación. Un cofirmante que paga todo puede reclamar participación, aunque no esté en la escritura. Luego me explicó 3 opciones. La primera, exigir que Lorraine refinanciara la hipoteca sin incluirme, dentro de un plazo definido. Y si no calificaba, que era lo más probable según Patricia, entonces la casa tendría que venderse. Podíamos iniciar un proceso legal para obligar la venta o negociar un acuerdo fuera de corte donde alguien comprara mi parte. ¿Qué me recomiendas? Le pregunté. Empieza con una carta formal. Dale 90 días. Es razonable y se puede defender, respondió sin dudar. Pensé en mi mamá llorando en la cena del domingo. ¿Mi crédito se va a ver afectado si dejo de pagar? Pregunté. Si se atrasan los pagos después de que tú pares, sí, podrías perder entre 40 y 60 puntos, explicó. Hizo una pausa antes de añadir, pero si sigues pagando, nunca vas a salir de esto. Ese es el intercambio. Me quedé en silencio un momento. El sillón de cuero hizo un leve ruido cuando me moví. Afuera, una campana de iglesia sonó a lo lejos. He pasado 5 años perdiéndome poco a poco, dije finalmente. Creo que puedo soportar perder unos puntos de crédito si eso significa recuperarme. Patricia casi sonrió. La generosidad tiene fecha de caducidad, señorita Fletcher. La tuya se venció hace años. Cerró su pluma con calma. Firmé el contrato. La campana volvió a sonar mientras salía a la calle, y la luz del sol me pareció distinta, más clara. Durante la semana siguiente, armé algo en mi teléfono que esperaba no tener que usar. Un correo. Lo escribí, lo borré, lo reescribí. Quité cualquier emoción y dejé solo hechos. 3 párrafos y 2 archivos adjuntos. El primero, un resumen en PDF con 5 años de pagos, fechas,
cantidades, números de confirmación. El segundo, la foto del comprobante donde se veía el dinero de la renta que Carla estaba recibiendo. El mensaje era directo. A partir de ahora, dejaré de hacer pagos de la hipoteca de la propiedad familiar. Se incluye un resumen de 60 pagos que suman $228,000, realizados únicamente por mí en los últimos 5 años. Mi abogada, Patricia Holloway, se pondrá en contacto respecto a mi participación en la propiedad. Solicito que la hipoteca sea refinanciada sin mi nombre en un plazo de 30 días o iniciaré acciones legales. Lo leí 11 veces. Lo ajusté un par más. Patricia revisó el texto y lo aprobó. Lo guardé como borrador. Ahí se quedó, listo, como algo que podía cambiarlo todo con un solo envío. El plan era claro. Patricia enviaría primero la carta oficial por correo certificado. El correo sería solo respaldo, algo directo para la familia si hacía falta. Quería que mi mamá lo supiera por medio de un documento legal antes que por mí. Era la forma correcta de hacerlo. Llegó el domingo. Fui a la cena. Llevé pan de maíz, una receta de mi papá que hacía de vez en cuando, con suero de leche y un toque dulce de miel, horneado en sartén de hierro. Me senté en mi lugar de siempre. Sonreí cuando tocaba. Comí despacio. Carla me miró un par de veces. Te noto distinta, dijo. Más callada. Estoy cansada, respondí. Mi mamá inclinó la cabeza con una preocupación tan precisa que parecía ensayada. Es que trabaja demasiado. Tenemos que ser más suaves con Dana, comentó. Suaves. Usó esa palabra mientras yo tenía en el teléfono un mensaje listo para romper todo el arreglo que la mantenía en esa casa. Casi me dio risa. De postre hubo pay de manzana. Receta de mi mamá. La masa un poco gruesa, como siempre. Como cuando mi papá solía bromear al respecto. La cocina olía a canela y mantequilla. En la radio sonaba música vieja, tranquila. Todo se sentía cálido. Todo se sentía falso. Yo tenía el correo listo. La abogada tenía los documentos preparados. El plazo estaba marcado, 30 días. Lo único que no tenía era paciencia para otro domingo igual. Sé que algunos podrían pensar que lo más fácil era dejar de pagar y ya. Yo también lo pensé muchas veces, cada mes. Pero cuando tu nombre está en esa hipoteca, irte no los afecta a ellos primero, te afecta a ti, tu historial, tu futuro, tus opciones. Si alguna vez te ha tocado hacer lo correcto mientras los demás no hacen nada, sabes de lo que hablo. Pero regresando a ese último domingo, el plan era claro. Carta formal, esperar, y si no funcionaba, proceder legalmente. Ordenado, profesional, sin prisas. Pero la paciencia cambia cuando aparece nueva información. Un martes por la noche, mi teléfono vibró con un mensaje de Facebook de un hombre que no veía desde hacía años. Neil Briggs, el ex esposo de Carla. El mensaje era corto, directo, sin saludos. Dana, escuché que Carla está rentando un cuarto en casa de tu mamá. Creo que deberías saber algo. Cuando pidió bajar la pensión, le dijo al juez que tenía 0 ingresos. 0. Cobrar renta cambia eso. Es una declaración falsa bajo juramento. Tú sabrás qué hacer con esa información. Lo leí 3 veces. La luz azul del celular iluminaba todo mi departamento. Carla se había parado frente a un juez, había levantado la mano y jurado decir la verdad, mientras cobraba $600 al mes por un cuarto en una casa que yo pagaba. En mi trabajo, había visto gente meterse en problemas por menos. Yo misma había procesado casos así. No sentí enojo. Sentí algo más frío. Como cuando una pieza encaja perfectamente en su lugar. Esto ya no era una mentira aislada. Era un patrón. Una forma de hacer las cosas, confiando en que nadie revisaría. Le respondí a Neil con una sola línea. Gracias por avisarme. Nada más. No pedí detalles ni mostré reacción. En el juzgado aprendes rápido que mientras menos digas, menos pueden usar en tu contra después. Luego llamé a Patricia. Olvida los 30 días, le dije.
¿Qué tan rápido podemos movernos? Hubo un silencio breve. Escuché su pluma golpear ligeramente el escritorio, con ese ritmo constante que tenía. ¿Qué tan rápido quieres? Preguntó. Antes del próximo domingo. Otra pausa, más corta. Puedo tener la carta lista el jueves. Envío por mensajería el viernes. ¿Y si mando el correo al mismo tiempo? Es tu decisión. La carta establece el proceso legal. El correo es algo personal. No hay límite de cuándo enviarlo. Hizo otra pausa. ¿Pasa algo el domingo? Cena familiar, respondí. Ah, dijo con un tono que dejaba ver que entendía perfectamente. Entonces te recomiendo que comas poco. Estas cosas suelen quitar el apetito. Casi sonreí. Programé la alarma para las 6 y me fui a dormir. El jueves por la mañana, estaba sentada en su oficina viendo cómo armaba todo el paquete final. La carta, 2 páginas, tono firme, lenguaje preciso. Dirigida a Lorraine Fletcher. Solicitaba que la hipoteca se refinanciara sin mi nombre en un plazo de 30 días. Mencionaba los 60 pagos, los $228,000. También dejaba claro que si no cumplían, iniciaríamos acciones legales para reclamar mi parte o incluso forzar la venta de la propiedad. El resumen de pagos tenía 14 páginas. Cada mes, cada transferencia, cada número de confirmación. Todo organizado en orden cronológico. 5 años convertidos en datos claros que cualquiera podía entender en minutos, pero que pesaban mucho más cuando sabías lo que significaban. La foto del comprobante de renta iba incluida como evidencia. Prueba de que alguien estaba ganando dinero dentro de esa casa sin aportar nada a la hipoteca. Patricia deslizó la carpeta hacia mí. La abrí y revisé cada sección con calma. ¿Es todo? Pregunté. Todo, excepto una cosa, respondió. Juntó las manos. Tu crédito va a bajar cuando dejes de pagar. Tal vez 40 puntos o más. Depende de cuánto tarde esto. Lo sé. Ese número te tomó años construirlo. También lo sé. ¿Y estás segura? Miré la carpeta. Todo lo que había dado estaba ahí, ordenado, numerado, convertido en pruebas. Parecía un expediente. Pero en realidad eran 5 años de mi vida comprimidos en hojas. La mitad de mi sueldo se va a esa casa, dije. Mi hermana me trata como si fuera la ayuda. Como arroz casi todas las noches. Mi carro ya tiene demasiados kilómetros. Ni siquiera tengo lavavajillas. Cerré la carpeta. ¿Cómoda? No he estado cómoda en 5 años. Solo he fingido que está bien. Y ya no voy a seguir haciéndolo. Detrás de nosotros, la impresora terminó de sacar las últimas páginas. Papel caliente, tinta fresca, ese olor seco de oficina. Patricia acomodó todo dentro de un sobre grande y escribió la dirección con su letra clara. El viernes se envía, dijo. Tu mamá lo tendrá antes del mediodía. Detén el envío hasta el lunes, dije. Patricia levantó una ceja, sorprendida. Quiero estar ahí cuando llegue, después de la cena del domingo. Cerró su pluma y asintió con tranquilidad. Entonces nos vemos la próxima semana, señorita Fletcher. Tomé la carpeta y salí a la calle. Era jueves por la tarde, y por primera vez en años, sentí que el tiempo me pertenecía. El sábado por la noche, el último antes de que todo cambiara, me senté en el pequeño balcón de mi departamento. Era apenas un espacio de concreto donde cabía una silla plegable y una taza de café. El cielo se pintaba de un tono anaranjado apagado, casi como una fruta madura a punto de caer. Los grillos empezaban a sonar entre los arbustos de abajo, y el aire traía un aroma dulce de flores que subía hasta el tercer piso. Tomé el celular y empecé a ver fotos viejas. Mi papá en el patio, una mano en la parrilla, la otra sosteniendo una cerveza que casi nunca terminaba porque siempre encontraba algo que arreglar. Mi mamá, mucho más joven, riendo sin preocuparse por nada, con la cabeza hacia atrás. Era una versión de ella que ya no conocía. Luego una foto de Carla y yo de niñas, sentadas en el porche.
Ella trenzando mi cabello mientras yo sostenía 2 paletas, una para cada una. Me quedé viendo esa imagen más tiempo del necesario. No odiaba a mi hermana. Me hubiera gustado hacerlo. Habría sido más fácil. El odio es claro, directo. Lo que yo sentía era más confuso. A veces me daba lástima. Otras veces solo cansancio. Pensaba en cada comida que ella presentaba como si fuera su logro, en cada comentario que hacía para hacerme ver menos frente a otros, en cada dólar que guardaba mientras yo recortaba gastos en silencio. Pero también recordaba a la niña que me hacía trenzas. Abrí el correo otra vez. Leí cada línea con cuidado, revisé los archivos adjuntos. Mi dedo se quedó sobre el botón de enviar, dudando, como cuando estás por apagar la luz en un lugar que conoces demasiado bien. Sabes que ya es hora, pero aún quieres un momento más en esa oscuridad familiar. No lo envié. Todavía no. Quería estar presente cuando lo leyeran. Quería ver la cara de Carla cuando finalmente entendiera los números. Dejé el celular, entré al departamento, me preparé para dormir. Esa noche descansé de corrido, sin interrupciones. Cuando desperté, la luz del sol ya iluminaba la cocina. Y por primera vez en mucho tiempo, el domingo no se sentía como una obligación. Se sentía como un punto de llegada. Abrí el closet y elegí una blusa que no usaba desde hacía meses. Azul claro, bien planchada. Me quedaba perfecta. Preparé el pan de maíz temprano, siguiendo la receta de mi papá, suero de leche, harina especial y un poco de miel justo antes de meter la mezcla en la sartén caliente. El olor llenó todo el lugar, recordándome mañanas de cuando era niña, antes de todo esto. Envolví la sartén con una toalla, la puse en el asiento del copiloto y salí. El camino hacia la casa de mi mamá pasaba frente al juzgado. Lo había recorrido tantas veces que ya lo hacía sin pensar. Cada bache, cada curva, cada semáforo tenía memoria. El pequeño hundimiento cerca de la farmacia, la esquina donde las raíces de los árboles levantaban la banqueta, las vías del tren que hacían vibrar el volante. Los domingos, el juzgado estaba vacío. Sin abogados, sin empleados, sin familias esperando decisiones que cambiarían sus vidas. Yo había visto cientos de casos así. Disputas por propiedades, custodia, desacuerdos que terminaban frente a un juez. Siempre pensé que era triste, que las familias no pudieran resolver sus problemas por sí solas. Nunca imaginé que yo terminaría en una situación similar. El último tramo del camino seguía junto al río. Pasto alto, aves blancas quietas en el agua, un muelle donde los jóvenes pescaban en días tranquilos. Bajé un poco la ventana. El aire olía a humedad, a tierra, a algo familiar que siempre había significado hogar, incluso cuando ese hogar dolía. En la radio sonaba jazz. Trompeta suave, lenta, casi triste. Ese tipo de música que suena mejor cuando vas rumbo a algo que ya no tiene vuelta atrás. Llegué a la casa de mi mamá a eso de las 4:15. El carro de Carla ya estaba en la entrada. Había otros 2 que no reconocí, seguramente de sus amigas. El sedán de la tía Ruth estaba bajo el árbol, como siempre. Carla abrió la puerta antes de que yo subiera al porche. «Llegas tarde», dijo sin saludar. Sostenía el pan de maíz con ambas manos, todavía tibio a través de la toalla. Lo miré un segundo, pensando que sería la última vez que entraba a esa casa sin condiciones. «Estoy a tiempo», respondí. Ella parpadeó apenas, un gesto mínimo que no habría notado antes. Luego se hizo a un lado y me dejó pasar. La mesa estaba puesta para 7. Carla en la cabecera, como siempre. Lorraine a su derecha, la tía Ruth junto a ella. Las amigas de Carla, Gael y Diane, ocupaban los otros lugares. A mí me tocaba el extremo, cerca de la cocina, donde siempre corría un poco de aire frío. La cena era pollo al horno. Receta de mi mamá, aunque Carla lo servía como si fuera idea suya. Había 2 botellas de vino, de las caras, con corcho, el tipo de cosas que yo ya no compraba. Comí en silencio, escuchando. La conversación giraba, como siempre, alrededor de Carla. Esa noche hablaban de redecorar la sala. Cortinas nuevas, una pared de acento,
Tal vez pulir el piso de madera. He estado viendo muestras toda la semana, decía. Estoy pensando en verde suave para una pared. Lorraine juntó las manos, emocionada. ¡Ay, qué bonito se vería! Dejé el tenedor con cuidado. ¿Con qué dinero?, pregunté. Todo se quedó quieto. El hielo en el vaso de la tía Ruth hizo un pequeño sonido. La lámpara del techo se movió ligeramente con el aire que entraba por la ventana. Carla me miró como si yo fuera algo que acababa de fallar. No te preocupes por eso. No todo necesita números, Dana. Gail soltó una risa corta, incómoda, siguiendo la corriente. Carla continuó, más segura. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Crees que porque mandas dinero, tienes control? Bebió un poco de vino. No manejas nada. Eres la ayuda. La palabra cayó pesada sobre la mesa. La ayuda. Miré a mi mamá. Lorraine bajó la vista, tomó su servilleta y no dijo nada. Ese fue el momento. No fue lo que dijo Carla. A eso ya estaba acostumbrada. Fue el silencio de mi mamá. La forma en que eligió no intervenir. La forma en que acomodó la servilleta en su regazo como si eso fuera más importante que lo que acababa de pasar. Había esperado 5 años a que me defendiera. En ese instante entendí que siempre había visto todo, y simplemente no le importaba lo suficiente. La tía Ruth se movió en su silla. Diane evitaba mirar hacia mi lado. Nadie habló. Yo seguí comiendo. No por hambre, sino porque aún no terminaba. Pasó durante el postre. Me levanté para servirme agua en la cocina. Cuando regresé, mi lugar ya no estaba. No la silla, sino el espacio. Carla había puesto un recipiente sobre mi mantel y movido las sillas para cerrar el hueco, como si mi ausencia fuera lo natural. Carla, ese es mi lugar, dije. Ni siquiera levantó la vista. Siéntate en otro lado. Necesito espacio para el postre. Hay lugar en la barra. Dana, añadió con ese tono que usaba para dejar claro quién mandaba. Siéntate donde sea o come en el suelo. Me da igual. Gail se movió incómoda. Diane miró a la tía Ruth. Mi mamá seguía concentrada en su plato. Tomé la silla y la acomodé de nuevo en su lugar, sin hacer escándalo. Solo regresando a un sitio que yo sostenía con mi dinero. Carla se levantó tan rápido que su copa se tambaleó. Sujetó el respaldo de la silla y la empujó con fuerza justo cuando yo estaba a medio sentarme. La silla se deslizó sobre el piso y perdí el equilibrio. No fue elegante. Mi cadera golpeó primero, mis manos intentaron detener la caída, pero terminé en el suelo. El mismo piso de cerámica que mi papá había colocado hacía 20 años, frío e implacable contra mis manos. Por un segundo nadie se movió. Luego Carla se rió. Una carcajada corta, seca, como un ladrido. De esas que dicen, no puedo creer que de verdad se cayó. Y como si alguien hubiera encendido una chispa, la mesa entera la siguió. La risa nerviosa de Gail. La de mi mamá, escondida detrás de la servilleta. Incluso la tía Ruth soltó algo parecido a una sonrisa antes de detenerse. Se reían porque llevaban años riéndose de mí. Esto solo era la versión con sonido. Yo seguía en el suelo, mirando el ventilador girar lento en el techo del comedor. Después la miré a ella, parada arriba de mí con esa cara de satisfacción, como si hubiera ganado algo importante. Sonreí. Disfruta esta cena, dije. Es la última gratis. La sonrisa de Carla se quebró apenas, un segundo mínimo. Me levanté, me sacudí la ropa y saqué el celular. Abrí el borrador del correo que había escrito y reescrito tantas veces que ya casi lo sabía de memoria. 60 meses de pagos. El comprobante de Venmo. El nombre de Patricia Joyoway en copia. Un toque. Enviado. Tomé mi bolsa, caminé entre todos, mi mamá, mi tía, las amigas, el pollo, el vino, el pastel. Abrí la puerta de la cocina y salí. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe suave de madera. Nadie me siguió.
Me quedé en el carro 2 minutos sin encenderlo. Mis manos temblaban, pero no era miedo. Era adrenalina. Esa sensación de cuando por fin haces lo que llevas semanas evitando. El teléfono empezó a vibrar antes de salir de la cuadra. Lorraine. No contesté. Otra vez. Carla. Otra. Un número desconocido. Después otra vez mi mamá, insistente, como si el pánico viniera en oleadas. Apagué el sonido y lo dejé boca abajo en el asiento. Junto a la charola vacía que todavía olía a pan de maíz. Manejé. El mismo camino de siempre, pero todo se sentía distinto. El cruce del tren, el árbol torcido, la curva del río, todo igual, pero yo ya no cargaba lo mismo. Mis hombros dolían de lo que habían estado sosteniendo por años sin darme cuenta. Llegué a mi estacionamiento, subí a mi departamento, dejé la charola en el fregadero y cerré la puerta con llave. Me metí a bañar. Agua caliente. Más caliente de lo normal. De la que uno normalmente evita por el recibo de luz, pero esa noche no importaba. Porque esa noche tenía $3,800 que no iban a salir de mí otra vez. Salí envuelta en la toalla buena. El celular estaba vivo. 23 llamadas perdidas. 14 mensajes. Leí todo de pie, descalza, con el vapor todavía pegado al espejo. Carla, esto no es chiste, Carla. Contesta ya, Carla. No puedes hacer esto, Carla. Mamá está llorando, Lorraine. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia? Lorraine, por favor, hablemos, Gail. ¿Todo bien? Carla está muy alterada y uno aparte. La tía Ruth. Lo leí 2 veces. Leí los números. No sabía. Llámame cuando puedas. Dejé el teléfono. Me cepillé los dientes. Apagué la luz. Me acosté a las 10:14 de un domingo. Y dormí como duerme alguien que por fin soltó algo pesado, profundo, sin sueños, sin despertar a revisar nada. 6 de la mañana de lunes. Alarma. Abrí el celular. 73 llamadas perdidas. 41 mensajes. 3 mensajes de voz. Los conté como si fueran expedientes. Sin emoción. Solo números. El primero era de mi mamá, grabado a las 9:47 de la noche anterior. Lloraba, pero de esa forma controlada, como actuado. Dana, no puedes hacer esto. Tu papá estaría decepcionado. Contesta. Esto se arregla. Voicemail 2 era Carla, 11:15 de la noche. Furiosa. ¿Crees que puedes simplemente dejarlo? Perfecto, lo resolveremos sin ti. Siempre lo hemos hecho. Voicemail 3, también Carla, 3:20 de la madrugada. Pero esta vez la voz ya no era la misma. La rabia se había quemado sola. Lo que quedaba era otra cosa. Miedo. Dana, estuve leyendo qué pasa cuando un cofirmante deja de pagar al banco. Silencio. Respiración. Dana, por favor contesta. El cambio entre el segundo y el tercero fue de 6 horas. En ese tiempo, Carla pasó de nosotros podemos solos a alguien que por fin había buscado en internet lo que llevaba años evitando. Me bañé, me vestí, preparé mi comida como siempre, arroz, frijoles negros, mismos recipientes, misma rutina. Pero esa mañana todo se sentía distinto. La luz en la cocina estaba más dura. El departamento parecía más pequeño, aunque no por falta de espacio, sino porque por fin lo estaba viendo como era. Manejé al trabajo. Estacioné en mi lugar de siempre. Pasé el detector de metal, saludé al guardia y me senté en mi escritorio. Margot ya estaba ahí. Me miró 3 segundos sin decir nada. Después sacó un vaso de café del lugar de la calle Broad, lo dejó en mi mesa. Lo hiciste, dijo. Asentí. Doble espresso. Te lo ganaste. Tomé el vaso. El calor atravesó el cartón hasta mis dedos. Abrí la tapa. Aroma fuerte, oscuro, con ese toque amargo que solo tiene el café bueno. Era la primera taza en 5 años que no venía de una bolsita reutilizada de té.
Bebí despacio. El sol entraba por las ventanas del juzgado, dibujando líneas doradas sobre el piso de mármol. Margot volvió a su pantalla. Yo a la mía. Expedientes. Audiencias. Registros. El tribunal no sabía nada de mi familia. Y eso, por primera vez, se sentía como alivio. Un martes, Carla apareció en el juzgado. Yo estaba en ventanilla revisando documentos civiles cuando escuché la puerta del lobby abrirse con demasiada fuerza. No la vi primero. La olí. El mismo perfume floral, invasivo, como una presencia que no pedía permiso. Caminó directo hacia mí con tacones que golpeaban el piso como reclamos. Arregla esto, dijo fuerte, sin saludar. Un abogado en la fila volteó a mirarla. 2 empleados dejaron de escribir. El guardia se enderezó. Yo no cambié el tono. Este es mi trabajo, Carla. Temas legales con mi abogada. Está en el correo. Esto es familia, soltó ella. No puedes meter abogados en esto. Lo hiciste tú en tu divorcio. Se quedó callada medio segundo. Estás destruyendo todo, dijo más bajo, intentando controlar el lugar. Le di 5 años a mamá. 60 pagos, ¿tú qué diste? Silencio. Por primera vez, no tenía respuesta que pudiera decir en voz alta, frente a todos. Carla giró sobre sus tacones y salió. La puerta de vidrio se cerró con un siseo suave. Todo el área quedó en silencio. Yo seguí trabajando. Tomé mi pluma y regresé a los documentos como si nada hubiera pasado. 30 segundos después, el abogado de la ventanilla de al lado tosió ligeramente. Disculpe, ¿ya están listos los expedientes, Armón? Sin levantar mucho la vista respondí, estante 3, ordenados por fecha. La mañana siguió normal. El tribunal no se detiene por problemas de familia. Y, por primera vez, eso me pareció un alivio. Al mediodía encontré un papel amarillo pegado en mi escritorio. Letra desconocida. Solo 3 palabras. Bien por ti. Lo doblé con cuidado y lo guardé en mi cartera, detrás de mi licencia. Ahí se quedó. El teléfono sonó el jueves a las 8:43 de la noche. Lorraine. Casi no contesto. Pero algo en la forma del timbre, insistente pero paciente, me hizo hacerlo. Dejó sonar 5 veces, como si me estuviera dando opción. Su voz ya no tenía llanto ni drama. Nada de actuación. Era cansancio puro. Hablé con tu abogada esta mañana, dijo. Patricia me mostró los números. Silencio. $228,000, continuó, como si lo estuviera leyendo de un reporte médico. Sí, respondí. Otro silencio largo. Se escuchaba la televisión de fondo, pero ella ni la veía. Y yo no sabía qué era tanto, pensé que había algún apoyo del banco. Carla me dijo, se detuvo. ¿Qué te dijo Carla? Otra pausa más larga. Y entonces su voz se quebró de verdad. No como en las cenas del domingo. No teatral. Real. Carla me dijo que estaba ayudando, 300 al mes, me lo dijo hace 2 años. Respiró. Yo le creí. Cerré los ojos. 300. Carla le había dicho eso a mi mamá. Nunca me dio nada. Ni una vez. Y aún así, ella lo creyó porque era más fácil que revisar la realidad. No hay ningún programa, mamá, dije. Solo soy yo. Silencio otra vez. Pero distinto. Ya no era castigo. Era comprensión rompiéndose. ¿Qué quieres que haga? Preguntó al final, bajito. Habla con Patricia. Ella te va a explicar todo. ¿Y nosotros? Tú y yo. Me apoyé en la cocina. La casa estaba oscura, solo la luz de la estufa encendida. Mi reflejo en la ventana se veía agotado. No voy a desaparecer, dije. Pero ya no voy a pagar por ser ignorada. No supe si lo entendió. Colgamos. Hice té. Me senté en silencio.
Y dejé que todo lo dicho se asentara como polvo después de mover muebles viejos. 2 semanas después, Lorraine fue con Patricia. Todo se explicó sin rodeos, refinanciar sin mí o vender la casa. Pidió el crédito sola. La rechazaron en menos de una semana. Ingresos bajos. Historial débil. Nadie se sorprendió. La casa salió a la venta un martes de junio. Patricia aseguró mi parte, alrededor de $87,000 por aportaciones acumuladas. Carla tuvo que salir. Temporal por fin se volvió real, 4 años tarde. Se mudó a un departamento pequeño del otro lado de la ciudad. Sin terraza, sin jardín, sin espectáculo. El inquilino de mi antiguo cuarto recibió aviso y se fue sin problema. El caso de Neil fue reabierto con la evidencia del dinero de renta. Y en familia, el juzgado marcó audiencia para revisar la declaración de ingresos de Carla, que decía 0 mientras cobraba 600 al mes. Ese tipo de cuentas, los jueces sí las ven. La tía Ruth me llamó un miércoles. Sin saludos, sin rodeos. Debí decir algo hace años, dijo. Di todo. Me dije que no era mi lugar. Hizo una pausa. Pero sí era mi lugar. Perdón. Gracias, Ruth, respondí. Tu papá estaba preocupado por ti. No por Carla. Por ti. Decía que tú cargabas todo y nunca lo soltabas. Silencio. Tenía razón, agregó. Y yo debía ayudarte a soltarlo antes. Le di las gracias otra vez. Esta vez lo sentí más real. Esa semana Margot me llevó café todos los días. Yo le decía que no era necesario. Lo sé, contestaba. Pero 5 años pagando todo para todos, te toca que alguien te invite. No discutí. Un jueves, después del trabajo, pasé frente a la casa. El letrero de se vende ya estaba en el jardín. Blanco, letras azules, ligeramente chueco por el viento. El porche seguía igual. El pasto sin cortar. Nadie lo había tocado desde que salió al mercado. Bajé la velocidad, pero no me detuve. Leí el precio. Y en mi cabeza hice cuentas rápidas. Había pagado más que eso en mensualidades. 5 años de arroz, frijoles, café reutilizado, trabajo extra, todo eso sumado era más que el número en ese cartel. Seguí manejando. La casa se hizo pequeña en el espejo retrovisor. El camino adelante estaba libre. La venta se cerró en agosto. Rápido, como pasan estas cosas. Una pareja joven con un niño pequeño y un perro dorado. El tipo de familia que ponen en folletos para vender casas. Les gustó el porche. Les gustó el patio. No sabían nada de lo que había pasado ahí. Y no lo necesitaban. Lorraine tomó su parte del dinero y rentó un departamento pequeño cerca de la tía Ruth. Más tranquilo. Le alcanzaba, pero solo si cuidaba cada gasto. Por primera vez, ya no había nadie más cubriendo la diferencia. Yo perdí 42 puntos en mi historial cuando se reflejó el último atraso. Lo esperaba. 42 puntos por 5 años de libertad. Lo habría pagado otra vez. Usé los $87,000 para un enganche de un condominio a 12 minutos del juzgado. 2 habitaciones. Lavavajillas real. Ventana hacia el pantano, no hacia estacionamientos. La primera noche me quedé parada frente a esa ventana. El sol bajaba sobre el pasto salado. El cielo se volvió morado. Los sapos empezaron a sonar. Me quedé ahí hasta que todo cambió de color. El primer domingo en mi nuevo lugar hice pan de maíz. La receta de mi papá. Mismo suero de leche, misma miel, el mismo sartén de hierro. El único objeto que sobrevivió de mi otra vida. El departamento olía como su cocina. Puse la mesa, un plato, un vaso, una servilleta. Me senté a comer sin prisa. Y nadie me dijo dónde sentarme. Nadie se rió. Nadie me llamó la ayuda. Mi mamá llamó esa tarde. No cada domingo, pero algunos. Su voz era distinta ahora.
Más baja. Más cuidadosa. Como alguien que aprendió que las palabras pesan. Hablamos del clima, de la tía Ruth, de cosas sin importancia. Y estuvo bien así. Carla no llamó. Ni esa semana ni la siguiente. No lo esperaba. Tal vez el perdón llega, o tal vez no. Algunas puertas no se abren otra vez en fecha fija. Y yo ya lo había aceptado. Empecé a comprar café en el local de Broad Street. Espresso doble. Un lujo pequeño que me había negado durante años. Ahora se sentía más como respeto básico que como gusto. Margot venía a cenar los viernes. Yo cocinaba para dos. Y así volvemos al principio. El último domingo, mi hermana me empujó de la silla y todos se rieron. Yo apreté un botón en mi teléfono. Y salí de una casa que sostuve 5 años, con pura terquedad y un sueldo que nunca alcanzó. Para la mañana ya tenía 73 llamadas perdidas, una carta formal de mi abogada lista para el lunes, el letrero de se vende en la casa para junio. Y para agosto ya estaba viviendo en un departamento con vista al pantano. Mucha gente me pregunta si me arrepiento. No. Ni del correo, ni de la abogada, ni de los 42 puntos que bajó mi historial crediticio y que voy a recuperar en 1 año y medio. Lo único que me pesa es haber esperado 5 años para levantarme de un lugar donde en realidad ya me había estado hundiendo desde el día que firmé aquel papel de codeudora en una oficina con olor a café viejo. Mi mamá y yo estamos reconstruyendo algo. Es lento, distinto, más honesto. Ya no usa las lágrimas como argumento para ganar discusiones. Y si alguna se le escapa, se detiene a medio camino como si por fin entendiera que eso ya no funciona conmigo. Eso también es avance. Pequeño, imperfecto, pero nuestro. Carla sigue siendo un silencio del otro lado del teléfono. Ya no intento interpretarlo. Ya no es mi responsabilidad. El viernes pasado, Margot vino a cenar. Hice carne guisada, no la receta de mi papá, sino una versión mía. Ella trajo vino. Comimos en mi mesa, que tiene espacio para 4 personas, pero esa noche solo necesitaba 2. ¿Alguna vez extrañas las cenas de domingo? Y me preguntó. Pensé en eso un momento. El guiso, el reloj de pared, el aire frío en los tobillos, Carla en la cabecera, la tensión invisible en cada plato. Extraño la silla de mi papá, dije. No extraño cómo se acomodaba todo lo demás. Margot levantó su copa. Yo levanté la mía. No brindamos por nada en especial. Solo bebimos. Cuando se fue, lavé los platos, limpié la cocina y me quedé mirando por la ventana. El pantano estaba oscuro, la luna a media sobre el agua. Un pájaro seguía cantando desde el árbol afuera, el mismo tipo de canto que escuchaba cerca del juzgado. Algunas cosas te siguen aunque cambies de lugar. Las buenas, las dejas quedarse. Apagué la luz, guardé lo que sobró de pan de elote en el refrigerador y me fui a dormir temprano. Una silla, un plato, una vida que por fin me pertenecía. Y si llegaste hasta aquí, quizá esta también es tu historia. Tal vez has sido la persona que sostiene todo mientras nadie lo nota. Te entiendo. Y te digo algo claro, detenerte no es egoísmo. Es sobrevivir. Si esto te habló de alguna forma, suscríbete para más historias. Hay muchas más en la descripción, de mujeres que dijeron ya basta y cambiaron su vida. Escribe en los comentarios la tuya. Los leo todos. Gracias por escucharme. De verdad. Nos vemos en la siguiente.